efectivamente usted tiene razón en eso, pero cuando suceden los hechos de Andahuaylas y Ayacucho, ya estaba como ministro de Defensa el señor Otárola, nombrado por ella, a quien después de los hechos ocurridos ahí, pero a ver, lejos de decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Lo premia con el premierato, valga el término. Doctor no, Borea. pero mira, Anuska, aquí hay una situación distinta. Hay un cargo que se hace a la presidencia de la República que en este caso me parece infundado. O sea, digamos, atribuirle a la presidencia de la República la responsabilidad por lo que haya sucedido en este caso, en donde además los que inician la violencia y por razones políticas, que es muy distinto de marchas pacíficas por cuestiones sociales. Si yo quiero protestar por una cuestión social, por ejemplo, por más alimentos o por mejor atención de salud o por lo que fuere, yo no hago con piedras, con palos, con lo que fuere, no. Simplemente hago una manifestación, pero no realizo actos violentos. En este caso se realizan actos violentos y las 4 pretensiones que tenían quienes estaban comandando esos actos violentos eran que se cierre el Congreso, que se convoque al Congreso Constituyente, que se devuelva a Castillo y que se vaya la señora Boluarte. En consecuencia, 4 peticiones absolutamente políticas, y las peticiones políticas se tramitan en elecciones o en los procesos electorales. Más aún cuando quienes estaban en esa protesta política habían votado, o sea, habían formado parte del 10.3% que votaron por Castillo en el año 2021. En consecuencia, no podían establecer, bueno, como ahora ya no me gusta, la cambio y pongo yo a quien quiero. En consecuencia, ahí es donde se origina la violencia. Si la violencia lo hubiera originado, digamos, la presidenta Boluarte o el primer ministro Otárola, de las 196 provincias que tiene el Perú, la violencia se hubiera desatado en 196 pero provincias. Siguiendo su argumento. Solamente ha habido 3 o 4 donde ha habido este tema, y debido, como tú comprenderás, y creo que en eso no podemos taparnos un ojo, a que hubo ataques a lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los 7 u 8 primeros puntos de su informe reconoce como infraestructura crítica, quema de locales, toma de carreteras prolongadas, etcétera. Es decir, actos violatorios de los derechos humanos del resto de personas. Pero usted está justificando, doctor Borea, la represión y está a lo largo de los días está justificando el papel de la presidenta en esta crisis que no duró una semana o que no fue solo al día siguiente de que ella asumiese el cargo. Está justificando la represión y la muerte de 49 personas. Y otra pregunta, y está a la vez exculpando de toda responsabilidad penal, lo tienen que ver los tribunales, pero también una responsabilidad política a la presidenta Dina Boluarte. No, yo creo que tiene que haber una investigación, porque uno de los deberes del presidente de la República es mantener la paz social y la tranquilidad pública para que todos los ciudadanos, tú, yo, quienes nos están escuchando, puedan vivir en paz su vida, porque la persona que no puede abrir su negocio y en consecuencia no puede llevar el pan a la casa de sus hijos o no puede ir a trabajar o no puede transitar libremente por la calle, está siendo, digamos, transgredida, violada en sus derechos humanos, en sus derechos fundamentales. Y los derechos, doctor Borea, usted ha defendido siempre derechos, los derechos, claro, de los menores de edad que fueron asesinados. Bueno, eso tiene que investigarse, o sea, yo no estoy diciendo que no se investigue. Y la omisión de la presidenta, en este momento no se ha producido una investigación, Anuska, directamente se salte a conclusiones, como dicen los americanos, jump to conclusions. No podemos saltar a las conclusiones, tenemos que hacer la investigación, pero la investigación tiene que ser a las dos partes. O sea, tiene que ser cuál es el origen de la violencia, dónde se origina la violencia. La violencia se origina acá. Imagínate tú un grupo de policías o un grupo de personas que están defendiendo las estructuras críticas del país, donde se le vienen 3.000 o 4.000 personas. Yo he participado, como muchos de los jóvenes de mi época, en N manifestaciones públicas y en N protestas,
¿no? Contra Velasco primero desde exactamente el 3 de octubre de 1968, te puedo decir el día de mi debut en las protestas públicas y a lo largo de toda la década de Fujimori. Y nunca en mi vida, Nusca, nunca, ni me tapé la cara, ni salí con fierros de construcción y ladrillos y piedras a tirarle a la policía, ni tampoco a quemar locales públicos o privados. O sea que, digamos, hay una diferencia fundamental entre lo que es el derecho de protesta y lo que incluso ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los primeros números de su informe, en los primeros puntos, donde dice que no conforman parte del derecho de la protesta todo este tipo de actitudes que se desarrollaron y que motivaron le ha pedido, una doctor, ¿le ha pedido a la presidenta Dina Boluarte que fuese su abogada en este caso? En este caso, no me he pedido, sino que yo como peruano me siento verdaderamente mortificado cuando se pretende, sobre todo por parte de quienes siempre quieren ganar a río revuelto sin necesidad de haber ganado unas elecciones, porque el hecho de haber obtenido 10.3% en las elecciones del 2021 no les da derecho a decir el país va a ser de aquí en adelante o sea, comunista. hay muertos democráticos, digamos, puede haber, la democracia puede tener como daño colateral la muerte de inocentes.